Muchos fueron los acontecimientos que marcaron la vida del patriarca Jacob, padre del pueblo de Israel, como su nombre lo indica. Entre ellos, cuando ya se había mudado a Hebrón, el lugar donde habitaba su padre Isaac, ya en sus últimos años. Esto fue una bendición para Isaac porque el hijo que se había ido por 20 años ahora regresaba como parte de su arrepentimiento y también lo cuidó allí en sus últimos años. Y también el último acontecimiento o el único acontecimiento al cual Jacob se refiere en el último momento en que su hijo lo fue a ver antes de morir en Egipto, José, fue la muerte de Raquel cuando él iba camino a Hebrón en Éfrata. Allí murió Raquel y fue enterrada la mujer amada. Fue un amor tan grande y tan especial para Jacob que es el único acontecimiento que él recuerda ya en sus últimos años de vida. A José se lo menciona. Y veremos también más adelante cómo José, el hijo preferido de Jacob, es casi asesinado por sus hermanos, precisamente por la preferencia de Jacob hacia este hijo. Él cometió una gran imprudencia y fue obsequiarle a José un tipo de ropa que solamente lo usaban los príncipes o las personas de rango muy elevado entre los dignatarios o familia de aquella época. Así que levantó el ánimo y el odio de aquellos hombres hacia su propio hermano por la preferencia que él marcó de manera obvia ante sus hermanos, con darle o de manera intencionada decir que José iba a obtener la primogenitura. Era una provocación, pues José apenas tenía o era un adolescente prácticamente cuando todo aquello ocurrió. Así que por eso ellos dijeron, aquí viene el soñador. O en otras palabras, aquí viene el hombre, vamos ahora a tomar venganza para eliminarlo y quitar este problema de en medio de nosotros. Hay una característica muy especial en este hijo predilecto de Jacob, que a pesar de que era predilecto y la maldad de sus hermanos en contra de él, vemos la misericordia de Dios de cómo torna el mal en bien. Y también José fue una persona muy especial porque tenía el don del cielo, de Dios, que podía interpretar los sueños, aún aplicándose a él mismo. Y este hijo especial de Jacob fue educado en el temor de Dios, con toda la sabiduría del cielo que Dios le había dado a Jacob. Él empleó todo su tiempo para educar a este niño. Y después de la muerte de su madre Raquel, él se vio todavía más unido a su padre. Y por eso esta unión de ambos, de José y Jacob, al final de sus años, y cómo él influyó de manera tan poderosa a José, de tal forma que después eso se reflejaría en su vida de adulto, en su fidelidad a Dios. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas este video con tus amigos y tu familia para que ellos también sepan la influencia que tuvo José en el mundo antiguo, específicamente Egipto, y cómo él fue un ejemplo de la verdad y el amor de Dios hacia la humanidad. Uno de los grandes misterios de la familia humana es precisamente cómo los hijos nacen de un mismo vientre, de un mismo padre y una misma madre, y sin embargo toman camino diferente, como es el caso de Abel y Caín, Esaú y Jacob. También podemos preguntarnos por qué los hijos de Jacob tomaron un camino diferente, por lo menos en esta primera etapa de sus vidas, en el tiempo en que José era un adolescente. Al actuar de manera indecorosa y practicar tal vez algunos hechos que mancillaron el nombre de Jacob. Por eso el odio de ellos hacia José, porque José le llevaba el informe de su mala conducta a su padre Jacob. Y a nadie obviamente le gusta que alguien esté informando de los movimientos que uno hace. Así que José pasó a ser la persona odiada de parte de estos jóvenes o de sus hermanos, no solo porque llevaba los malos informes
de las malas prácticas que ellos realizaban o hacían. No sabemos cuáles eran esos pecados que ellos cometían, pero sí tenían una conducta muy odiosa. Y el hecho es de que eran hombres que no estaban directamente practicando el evangelio como su padre se lo había enseñado, pues recordemos el hecho de que pasaron a cuchillo a todos los hombres de la ciudad de Siquén. Así que los hermanos de José estaban preparados para cualquier cosa en contra de él, preferiblemente porque Jacob había mostrado una preferencia muy connotada hacia su hijo José, y la intención de él era muy clara, era darle la primogenitura a José. Y culturalmente en aquellos pueblos, los hijos menores no heredaban la primogenitura, eran los mayores o era el mayor. Y por eso el odio que nacía en aquellos hombres al ver que se estaba favoreciendo al hijo menor por encima de ellos, que habían trabajado y habían logrado que parte de la fortuna que tenía su padre, ellos habían participado de aquella abundancia que tenía Jacob. En detrimento de ellos, entonces se iba a favorecer a José. Y lo que colmó la copa fue aquel regalo que él le hizo a su hijo, cuando le obsequió un traje que solo lo llevaban o lo usaban los hombres de alta jerarquía de aquella época. Nosotros los padres debemos de tener en cuenta que si es cierto que en nuestros corazones podemos admirar a un hijo más que a otro, debemos de ser cuidadosos al no mostrar esa preferencia obvia que hizo Jacob por José, porque esto puede provocar ira o también odio de parte de los hermanos. Así que si tenemos alguna preferencia por alguno de nuestros hijos, deberíamos de guardarlo en nuestros corazones, como él mismo lo guardó, Jacob. Cuando José comenzó a decir que él estaba trabajando en el campo con sus hermanos y que cuando recogían los juncos allí o las ramas, todas las ramas se postraron delante de él, delante de la rama de José. Los hermanos interpretaron aquello como que ellos iban a servirle a él. Y por eso el mismo Jacob los reprende a él. Pero ¿qué tipo de sueño es este? ¿Será que tu madre y yo también nos postraremos ante ti? Así que, pero Jacob mantenía esto en su mente porque él interpretó también la profecía y veía que Dios había favorecido a José por encima de sus demás hijos. Y cuando José le dijo a ellos que veía que 11 estrellas, la luna y el sol se postraban ante él, aquello también provocó la ira de sus hermanos porque interpretaron que José quería decir que ellos le iban a servir a él. Pero era obvio que José definitivamente cumpliría este papel por encima aún del odio de sus hermanos, porque Dios lo había favorecido por su corazón limpio, su corazón honesto y su dedicación a la palabra y a los mandamientos de Dios. Jacob hizo preparativos para enviar a José a ver qué era de sus hermanos y cómo estaban ellos con los animales en aquel lugar donde él había comprado como heredad en la tierra de Canaán. Y José se preparó, aunque sabía que sus hermanos lo odiaban y todos los contratiempos que ya habían tenido. Él se emocionó, pero cuán difícil era para José y para Jacob adivinar o ver en perspectiva el odio que estos hermanos sentían hacia él. Sin imaginar aquello y lo que iba a pasar, José se preparó para partir a aquel lugar por encomienda de su padre. Así que cuando llegó a una distancia de 50 millas, preguntó que si habían visto a sus hermanos, y una persona le dijo que habían visto a sus hermanos y que estaban como a cerca de algunas 15 millas de aquella estancia donde ellos se encontraban. Se aproximó al espacio de la tierra de Siquén, que era la tierra que su padre había comprado. Los hermanos lo divisaron, como quien dice, aquí viene nuestra oportunidad. Y efectivamente, cuando José llegó, que se aproximó a sus hermanos, él esperaba ver miradas de complacencia o de bienvenida. Sin embargo, vio miradas de odio y de deseo de venganza. Así que lo agarraron allí, lo ataron y planearon entonces. Uno de ellos dijo, vamos a
a lanzarlo a una cisterna, porque la sangre de nuestro hermano, la sangre de nuestro hermano es. Así que lo tiraron en una cisterna donde no tenía agua, aquel pozo séptico, para que muriera allí de hambre. Luego Rubén, el hermano mayor, intentó rescatar a José con cierto ardid en contra de sus hermanos, y por eso le dice a los hermanos: no, vamos, que vamos a lanzarlo a la cisterna para que allí se muera de hambre. Pero cuando Rubén regresa, ve que su hermano no está allí en la cisterna, y fue que ellos, los hermanos, cuando vieron que una caravana de ismaelitas o de comerciantes se acercaba por aquel lugar, mejor dijeron: vamos a venderlo a los ismaelitas. Dijo Judá, porque sangre es de nosotros, es nuestro hermano. Y para quitarse el problema de encima y no matarlo, porque sería un oprobio, lo que hicieron que lo vendieron. Por eso cuando Rubén regresa, que no se encuentra con su hermano allí, fue un tormento para él, porque él nunca en ningún momento pensó que sus hermanos llegarían tan lejos. Se confabularon todos, y ya como habían planeado aquel crimen, no pudieron volver atrás porque ya habían ido muy lejos. Así que lo que hicieron fue que mataron a un cabrito, y la misma ropa que le habían quitado a José antes de entrarlo al pozo, la rociaron con la sangre y se la llevaron a su padre Jacob. Pero ellos, los jóvenes, no se imaginaron la desgracia que habían provocado. Pues cuando le dijeron a Jacob: reconoce ahora si esta es la ropa de tu hijo José. Y Jacob dijo: sí, es la ropa de mi hijo José ensangrentada. Efectivamente, alguna fiera lo ha devorado. Y allí Jacob se deseó la muerte y bajar a la sepultura juntamente con su hijo, del dolor tan grande que tenía. De nada le valió a los jóvenes consolar a su padre, pues Jacob no se consolaba, y al pasar los días aún seguía con aquella pena, según él, de la pérdida de su hijo. La razón por la cual los jóvenes no le decían a su padre la verdad era porque ya habían llegado muy lejos. Y si su padre hubiera sabido que ellos habían vendido a José, también hubiese habido un problema grave para ellos. Además, cuando lo iban a vender a los ismaelitas, algunos de ellos sugirieron que no lo vendieran y que lo devolvieran a su padre, pero como habían llegado muy lejos, no estaban de acuerdo. Pero todos se confabularon para provocar aquella desgracia de vender a José como esclavo. Es algo terrible, porque la esclavitud en aquella época era algo tan horrible, parecido a la muerte, porque los esclavos no valían nada y eran como un objeto que eran utilizados por sus amos para todas las prácticas malavidas o de maltrato hacia el ser humano. Por eso la esclavitud era considerada la más baja de las prácticas humanas de aquel entonces. Los hermanos de José tenían en su mente aquel incidente que para nada bueno les recordaba que habían cometido un asesinato. Y no se libraron de aquella culpa en ningún momento, hasta mucho tiempo después, cuando veremos más adelante lo que pasó. Ya cuando la caravana de ismaelitas o comerciantes habían comprado a José de parte de sus hermanos, se lo llevaron a Egipto. Así que cuando José va por el camino hacia Egipto, que ve las colinas hacia el sur, donde habitaba su padre, para él fue el momento más difícil de su vida, porque sabía que cada momento se distanciaba más de su padre, que lo mimaba tanto y tanto lo había favorecido en la vida. Allí José tuvo que aprender de ser mimado de su padre, ahora a ser esclavo. Pero Dios le dio la capacidad para que tomara decisiones por sí mismo, porque las atenciones de su padre, en cierto sentido, le habían quitado la oportunidad de él valerse por sí mismo y de enfrentar la vida tal y como le estaba enfrentando ahora. Cuando los ismaelitas lo llevaron a Egipto, allí lo compró un militar que era el jefe de la guardia imperial del faraón de Egipto, llamado Potifar. Cuando Potifar lo compró, Dios bendijo a José de una manera tan especial que la casa de Potifar
floreció económicamente. Y aquello fue sorprendente. Potifar se dio cuenta que aquel hombre era bendecido por Dios. Porque aunque las personas paganas adoraban dioses, en su momento conocían que había un Dios creador de todas las cosas. Y Potifar conoció de primera mano la presencia de Dios en aquel hombre, en aquel joven que estuvo en contacto con la civilización más poderosa de aquella época, aprendiendo idiomas, matemáticas y otras ciencias. Recordemos que Jacob, su padre, lo había también enseñado y educado de tal manera que aquel joven tenía la mente abierta, capaz de aprender toda la ciencia que absorbió en el tiempo que estuvo en la casa de Potifar. Pero algo gravísimo ocurrió mientras estuvo en la casa de Potifar. La esposa de aquel militar se enamoró enloquecidamente, si se quiere decir, de José. Y así se lo manifestó a él, porque su marido se ausentaba por meses de la casa con aquella responsabilidad que él tenía como jefe militar de la guardia que cuidaba al faraón. Entonces, al manifestarle a José sus intenciones, José solo vio dos caminos que le quedaban a él. Primero, si aceptaba la proposición de aquella mujer malvada de que conviviera con él en detrimento de su esposo, él iba a recibir beneficios y favores materiales, y José lo sabía. Pero por otro lado, si rechazaba las proposiciones de aquella mujer, le esperaba la muerte, y José lo sabía, que era así realmente. Y José le dijo a ella que cómo aceptar sus proposiciones si eso era un pecado contra Dios. Es importante señalar que si nosotros tenemos en mente que cuando estamos solos, Dios nos está mirando y que nuestro ángel está anotando nuestros actos, pecaríamos menos. Y fue la decisión de José de servir a Dios por encima de todas las cosas, sin importar las consecuencias. Así que cuando Potifar vino de su compromiso con el emperador o el faraón, allí lo esperó aquella malvada mujer, nada despreciable porque era una mujer joven y una mujer hermosa y llena de riqueza. Imagínense ustedes, José ha sido, si no uno de los hombres más fieles que ha habido en las Sagradas Escrituras, porque no siguió el ejemplo de su padre Jacob, de querer practicar la poligamia o desenfrenarse en términos morales, ni tampoco de los antiguos. Veremos más adelante que él tuvo una sola esposa y fue un hombre fiel hasta las últimas consecuencias. Así que cuando la mujer le dijo a Potifar, mira, este esclavo que tú has traído aquí nos ha traído desgracia, ha intentado violarme. Y como yo no quise aceptar sus proposiciones, me defendí, me rompió la ropa y esto que aquello. Y te lo estoy diciendo a ti porque tú eres el que ha traído este esclavo a nuestra casa. Potifar probablemente se quedó pensativo, pero se dio cuenta que aquella mujer era malvada, pero era más importante él salvar su pellejo o su moral ante los demás que defender a José. Y por eso lo envió directamente a la cárcel. Pero si él hubiese sabido que José era culpable, era hombre muerto allí mismo. Así que tomó la decisión de enviar a José a la cárcel, donde pasó 10 años. Y después de este incidente veremos cómo José también progresa en la cárcel y cómo es sacado de aquel malvado espacio donde él se encontraba, que no tuvo la culpa de lo que había pasado. Por ser fiel a Dios, prefirió morir si era preciso. Cuando José es hecho prisionero, esto es un asunto poco difícil de digerir porque fue vendido como esclavo y ahora es hecho prisionero, donde había tenido fama de gran administrador y de un hombre ejemplar, y ahora es allí atado y llevado a la cárcel como un delincuente común. Y cuando llega a la cárcel es favorecido por el director de ella, porque vio el director de la cárcel que José no era un joven común, que era una persona con talentos y habilidades que no se encontraban aún ni siquiera en los hombres libres.
José era políglota, hablaba varios idiomas. Era un matemático de primera, era un hombre inteligentísimo, tenía la sabiduría del cielo definitivamente, porque la palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y aquel joven había decidido servir a Dios y por eso tenía la sabiduría, al igual que Daniel. Estos dos jóvenes fueron especiales y los dos fueron llevados cautivos, Daniel también, a Babilonia, a la corte. Y es un momento para decir que no importa en el lugar donde nos encontremos, podemos servir a Dios. Y José no hizo intenciones de ocultar su religión, ni de que él servía al Dios del cielo. Y la gente se daba cuenta, y por su testimonio muchas personas conocieron la verdad. Cuando José está en la cárcel, se llevaron prisionero al copero del rey y al principal de los panaderos. Y aquellos dos hombres en una mañana estaban muy tristes allí en la cárcel, pues habían tenido un sueño horrible. Y José los vio que estaban tristes y les preguntó que por qué estaban así. Y ellos le dijeron porque habían tenido sendos sueños. Y José le dijo que si no era virtud del Dios del cielo declarar los significados de los sueños. Y ellos le dijeron los sueños a José. Y el copero le dijo, yo veía que volvía al palacio del faraón y allí le servía de nuevo al rey su copa. Y José le dijo al copero que efectivamente en 3 días él iba a ser libertado y de nuevo iba a ser restituido en su cargo. Y el panadero le dijo que él había visto en su sueño. El panadero se sueña que es ejecutado y es efectivamente lo que José interpreta en su sueño y se lo dice. Y al copero también le dice que él iba a ser restituido. Aparte de que el copero y el panadero tuvieron sueños, también el faraón se soñó que vio 7 vacas fuertes y gordas. Pero también esas 7 vacas fuertes y gordas fueron tragadas y engullidas por 7 vacas flacas. Y el faraón estaba muy preocupado porque aquel sueño no podía nadie interpretárselo en su corte. Y soñó que vio 7 espigas verdes y paridas, y también del mismo tronco de las espigas surgían otras espigas enjutas y casi secas que se tragaban a las espigas que estaban paridas y verdes. Y en toda la corte del rey no hubo quien interpretara el sueño del faraón. Llegó a oídos del faraón, de parte del copero, de que había un joven en la cárcel que interpretaba los sueños. José, cuando le interpretó el sueño al copero, le dijo, no te olvides de mí si eres favorecido, porque estoy aquí en la cárcel preso de manera injusta. Y habla de mí al faraón para que me saque de aquí también. Y el copero, avergonzado porque había traicionado a José en el sentido de que no había cumplido su promesa de que sí, que lo iba a ayudar, le dijo al faraón, hay un joven en la cárcel que es esclavo, el cual interpreta los sueños, porque nadie podía descifrar su sueño, tuvo que recurrir a un esclavo. Así que apresuradamente fueron a la cárcel y acicalaron a José y le cortaron el pelo para llevarlo enfrente del faraón. Cuando lo llevaron al frente del faraón, el faraón le dijo, he sabido que tú interpretas los sueños y he soñado un sueño, el cual es 7 vacas gordas, las cuales son engullidas por 7 vacas flacas y enjutas. 7 espigas verdes y paridas son engullidas por espigas casi secas. Y José le dijo, el sueño del faraón, un solo sueño es. Esto significa que en la tierra habrán 7 años de abundancia, pero también vendrán 7 años de hambruna. Búsquese el faraón un hombre inteligente que pueda durante los años de abundancia almacenar las semillas y las cosechas para cuando vengan los años de hambruna tener comida para su pueblo y que la gente no muera de hambre. Así que el faraón investigó sobre la vida de José. No fue solamente que José le interpretó el sueño. El faraón mandó a investigar quién era este joven. Y los informes que le llevaron al faraón se decía que era una persona brillante y de un comportamiento honorable.
no solo en la cárcel, sino donde quiera que estaba, y que era un hombre extremadamente inteligente, favorecido por Dios. El faraón le dijo a José: he decidido, después de muchos días, que ese hombre que yo necesito para almacenar las cosechas y la comida en los tiempos de abundancia que comienza en estos momentos, eres tú. José se sorprendió y allí fue tomado inmediatamente, se le puso el anillo del faraón y se montó en el carro donde los centinelas proclamaban que la gente tenía que arrodillarse ante aquel hombre que era el segundo en el reino. Así que José se subió al carro y los soldados o la gente encargada del gobierno proclamaron que aquel era el segundo en el reino. Primer ministro de Egipto, José, el esclavo, el que fue acusado de violación, el que duró 10 años en la cárcel, ahora era honrado con la posición, una de las posiciones más grandes del gobierno o del reinado, del imperio, de la nación más poderosa de aquella época, Egipto. Ser fiel a Dios puede aparentar que no es buena opción, pero es la mejor opción, porque no solamente Dios engrandece a los hombres fieles, sino también que les ofrece la vida eterna. Si este video ha sido de tu ayuda, compártelo con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan la recompensa que obtienen los hombres que son fieles a Dios.